Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque hoy está con nosotros el director general de Grupo Industrial Saltillo, una empresa realmente emblemática. Cuando pienso digamos, en cómo México se ha sofisticado, ha crecido y tiene empresas globales, pues pienso en GIS, en Grupo Industrial Saltillo, sobre todo porque se ha especializado mucho en el sector automotriz y ha crecido un montón. Así que agradezco a Jorge Rada Garza, director general adjunto de Grupo Industrial Saltillo, que nos tomes la llamada. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, muchas gracias por recibirme. Un placer estar contigo, tu auditorio. Al contrario, pues estoy viendo aquí los resultados del tercer trimestre, un crecimiento doble dígito 23% en las tres unidades Draxton, Vitromex, Cinza, pero además lo que me llamó la atención y ahora te lo pregunto, Draxton en la utilidad de operación 293% de avance, entonces eso resulta interesante. Pero antes de entrar con el detalle del resultado, por favor cuéntanos qué comprende hoy el Grupo Industrial Saltillo en México, en el mundo, de qué tamaño es la operación hoy. Sí, pues mira, con mucho gusto. El Grupo Industrial Saltillo tiene tres secciones o tres sectores. El más importante es el sector de autopartes, al que le llamamos Draxton. Es una empresa muy tradicional, empezó hace muchos años, pero después a través de adquisiciones fuimos creciendo a nivel global, en donde tenemos plantas en México, tenemos plantas en España, en Italia, República Checa, Polonia y China. Es el 70% de los ingresos del grupo y alrededor de, el 80% del flujo de operación. Después tenemos dos divisiones adicionales, una en el sector de la construcción, que se llama Vitromex, y la otra es Cinza, que es la empresa con la que nació el Grupo Industrial Saltillo hace más de 90 años. Estas dos empresas, Vitromex representa alrededor del 20% de las ventas y Cinza el 10% de las ventas. Con la novedad, digo, no novedad, pero en junio de este año anunciamos la desinversión en Vitromex y firmamos un acuerdo de vender este negocio a una empresa americana, líder mundial en el recubrimiento de pisos, que se llama Mohawk, y estamos en espera de la decisión de la Comisión Federal de Competencia. Entonces, una vez que se desincorpore Vitromex, el Grupo Industrial Saltillo tendrá dos divisiones, Draxton y Cinza. Ya una vez desinvertido Vitromex, las ventas del grupo serán un poquito arriba de $1,000 millones. Qué interesante. Y en ese contexto, preguntarte, bueno, con todas las plantas que tienen en Draxton, pues ha sido 2 años bien complicados, ¿no? Leía en la carta del director general, pues el tema del abasto de microprocesadores sin duda ha sido importante en términos del volumen de fabricación de vehículos. Creo que ahora ya se está normalizando. He ido platicando con algunos directores generales y parece que si bien no se ha resuelto del todo, ahí va y uno pensaría que hacia el 2023 a lo mejor se resuelve, pero cuéntanos cómo han vivido esa parte en cuanto al menor ritmo en la producción por este tema de las cadenas de suministro y particularmente microprocesadores. Sí, pues mira, tú recordarás que todo empezó con la pandemia, en donde en el segundo trimestre del 2020 prácticamente paramos operaciones por instrucciones. No fue porque quisiéramos, nuestros clientes pararon, los gobiernos pidieron que paráramos. Y bueno, en el segundo semestre del 2020 pensamos que ya se estaba resolviendo el tema de los volúmenes y la producción. Sin embargo, con la disrupción que hubo por la pandemia, empezó a escasear los semiconductores a nivel mundial, y nos empezó a pegar en los volúmenes. ¿Por qué? Porque los clientes, los OEM, las armadoras de autos, empezaron a tener problemas para recibir componentes o subsistemas para armar sus vehículos. Entonces eso nos vino a afectar en los volúmenes. Después, por esas disrupciones, también empezó a haber aumentos significativos en el 2021 en las materias primas, en los costos de la energía eléctrica, sobre todo en Europa, que es donde Uh -huh. tenemos plantas muy importantes y son altos consumidores de energía eléctrica, y eso nos ha estado afectando también en los costos. Ya afortunadamente vemos un poco de luz al final del túnel, en donde los semiconductores cada vez vemos una mayor producción, quizá una menor demanda en ciertos artículos que también fueron muy demandados durante la pandemia, por ejemplo, las computadoras personales, los teléfonos móviles, todo eso de alguna manera estuvo en un boom de consumo y afectó a la industria automotriz. Vemos que durante el 2023
todavía vamos a tener algo de disrupciones por falta de semiconductores y ojalá que en el 2024 ya esté normalizado. Oye, ¿y cómo? Y eso me da mucha curiosidad, porque pues, tú traes el pulso muy exacto. ¿Cómo se transforma el producir en Europa considerando el aumento de los precios de los energéticos? Particularmente porque ha sido realmente un incremento de costos interesante, bueno, no interesante, terrible, más bien para Europa. Eso afecta obviamente la demanda, pero afecta los costos de producción. ¿Cómo ha sido ello? Y sobre todo, ¿qué tanto tienen la flexibilidad? Porque me imagino que obviamente tienen en los tres grandes lugares donde se producen muchos coches, ¿no? En China, en Europa y en la región Norteamérica. ¿Qué Ujú. tanto la flexibilidad les permite compensar, producir acá lo que van a vender allá, etcétera, por esta mezcla en el costo del precio, el costo de la energía? Sí, es difícil realmente surtir algo que haces en México y mandarlo a Europa y viceversa, porque requieren ciertos procesos de homologación técnica. Mm. Entonces, no es inmediata una posible relocalización de productos. Sin embargo, lo que se está haciendo en la industria es tratar de poner fórmulas de precios que incluyan ese elemento de energía eléctrica. Si alguien analiza nuestros resultados, verá que durante el segundo semestre del año pasado, cuando empezó a subir el precio de la energía eléctrica, tuvimos impactos fuertes en nuestra guafirda, en nuestro flujo de operación. ¿Por qué? Porque no teníamos una indexación de precios de la energía Ah, eléctrica. Durante este año, lo que hemos logrado con los clientes, en base a la buena relación que tenemos y la continuidad a futuro, hemos logrado que ellos reconozcan que esos precios están altos, nos están compensando por esa diferencia. Y obviamente cuando baje el precio de la energía eléctrica, que esperamos que lo haga en algún momento del tiempo, esos precios que nos pagan también van a bajar. Y de esa manera logramos una certidumbre en los márgenes al tener cubierta esa parte de nuestros costos. claro, y supongo que hacerlo flexible así les permite justamente adaptarse, porque se mantiene mucho tiempo, pues el volumen va a bajar, ¿no? Evidentemente Europa está yendo hacia un tema de una recesión importante y eso va a impactar el volumen de los coches, por lo tanto de los que se van armando, los inventarios se empezarán a reducir, etcétera, y dependerá de ello, ¿no? De cómo lo van analizando y sobre todo cómo se va comportando en el 2023. Correcto, sí. Fíjate que lo que estamos viendo ya es que tenemos optimismo en que los volúmenes van a recuperarse poco a poco. Quizá no vayan a llegar pronto a los niveles pre-pandemia. Sin embargo, sí vemos que el tener inventarios muy bajos en la cadena, en las agencias inclusive de vehículos, pues eso va a provocar que si hay una recesión, pues las armadoras van a aprovechar ese momento para rellenar Claro. el sistema para que puedan dar un mejor nivel de servicio a los clientes en el momento que se vuelva a reactivar el consumo. Entonces, lo vemos con optimismo. Otra cosa importante es que en los años recientes hemos ganado muchos contratos nuevos de reemplazos o productos nuevos que se van a lanzar con clientes nuevos inclusive. Ah. Entonces, por ejemplo, este año ya tenemos contratos nuevos por 153 millones de dólares ganados de enero a septiembre, lo cual nos va a hacer que las inversiones que anunciamos hace algunos meses pues estén prácticamente ya vendidas. Eso, vamos a tener las dos líneas adicionales que estamos instalando en San Luis, ya están, la primera llena y la segunda está prácticamente llena, también vendida. Entonces eso nos da mucho optimismo de que en los próximos años nuestros volúmenes, nuestras ventas van a subir y nuestros márgenes van a crecer. Oye, antes de preguntarte más, si me queda un minuto, ¿y la parte de China qué tan grande es? Uno, y sobre todo ahí cómo está afectando pues toda la fricción que ha habido entre China y el resto del mundo. Sé que es un mercado el más grande automotriz, en la Uh -huh. parte eléctrica, etcétera. ¿Cómo se comporta China para ustedes? Mira, China sí es un mercado en donde si produces ahí, normalmente lo produces para Bueno, consumo en el país. exacto. Desde ahí, desde China, estamos exportando muy poco hacia Europa y yo diría que el 95% o más de lo que hacemos es para consumo local. Entonces, hemos ganado también recientemente negocios adicionales, lo cual nos hace que nuestro libro de órdenes se vea muy positivo en los próximos años. Entonces, seguimos optimistas en cuanto a China. Sí sabemos que están cambiando ciertas políticas, que hay unos temas también geopolíticos, pero al no ser exportadores de China a Norteamérica y a Europa, nosotros no tenemos un impacto por estos temas de nearshoring en China. Al contrario, yo te diría que en México estamos viendo mucho beneficio porque sí está creciendo la producción
de sistemas, subsistemas, por ejemplo, los frenos, en donde nosotros Ah. somos los líderes en esos componentes y estamos creciendo precisamente por el nearshoring en México y En también un poco en Europa. Qué interesante, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Jorge Rada Garza, el director general adjunto de Grupo Industrial Saltillo. Pues nos está contando Jorge acerca, bueno, de Grupo Industrial Saltillo en general, pero sobre todo los datos del tercer trimestre, que son datos sin duda positivos. Y antes de ir al tema de justamente cómo han subido en términos de Guafirda, que es un crecimiento de 69%, saber cómo están viendo el cambio, digamos, hacia los vehículos eléctricos, cómo ha sido y sobre todo esto qué implica, cómo dimensionarlo para los que no están cercanos al sector automotriz desde la óptica de una empresa como ustedes. Sí, claro. Mira, nosotros vemos el cambio hacia los vehículos eléctricos de una forma muy optimista, como Draxton, que es la empresa Ujú. del sector automotriz, autopartes de GIS. ¿Por qué? Porque estamos muy orientados a los sistemas que no van a tener cambios significativos. Por ejemplo, nosotros hacemos componentes para frenos. Los vehículos híbridos, eléctricos o de combustión interna tienen los frenos prácticamente con los mismos materiales, mismos componentes, y estamos súper bien posicionados en el sistema de frenos. También tenemos componentes para la suspensión, componentes para el chasis. Entonces, todo eso de alguna manera permanece en los vehículos eléctricos, quizá un poco diferentes porque el peso cambia, el centro de gravedad del vehículo cambia de posición, son más pesados, pero todo eso para nosotros no tiene ningún impacto. Por el contrario, yo diría que va a tener algún beneficio. Donde tiene más impacto la electrificación es específicamente en el tren motriz, o sea, las compañías Ujú. que hacen algo para el motor de combustión interna, a la larga sí tendrían que tomar algunas decisiones para cambiar hacia otros componentes, porque eso sí tienden a la larga, después de muchos años, cuando haya una transición completa, a desaparecer. Por eso ves que compañías están invirtiendo en temas de baterías, etcétera. En el caso de Draxton, nosotros vemos con mucho optimismo porque prácticamente nuestro portafolio está listo para la electrificación. Claro, y supongo yo, y lo mencionaste hace un rato, pues están llegando además nuevos jugadores. Recientemente aquí compartía la noticia de que una empresa como Foxconn está buscando convertirse en productor importante. Desde hace tiempo esto ya suena, digamos, está ahí presente, ¿no? Ya sea como manufactureros o directamente incluso con una marca que no los veo en ese segmento. Y otros jugadores ya no tan nuevos, pues ahí están los resultados de Tesla y tal, pero empieza a haber, de hecho, pues va a haber más demanda para ustedes, ¿no? Porque al parecer están llegando nuevos jugadores más allá de los que ya conocíamos. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un nombre en el mercado. Yo creo que todos ellos que se instalen en México o en los lugares donde estamos nos conocen y nos están buscando para que trabajemos junto con ellos en desarrollar componentes para sus vehículos. En algunos casos lo hacemos directamente con la compañía que arma el coche, y en algunos otros casos lo hacemos con las Tier Ones Ajá. o los sistemistas que producen el sistema y ellos le venden a la armadora, ¿verdad? Entonces estamos muy bien posicionados, todo el mundo nos conoce y seguimos creciendo afortunadamente en esta industria. Jorge, y te quiero preguntar con esta visibilidad que tienen ustedes en toda la región Norteamérica, obviamente en Europa y también en China, ¿cómo se ve México? Es decir, todo este tema del famoso nearshoring, la sofisticación que tenemos en la manufactura, la conexión logística, la estructura de costos influye mucho, pero también retos, obviamente hay asuntos de inseguridad y de abasto de energía. ¿Cuál sería la visión de Grupo Industrial Saltillo con respecto a México? ¿Cómo se ve? Pues yo creo que México está en una posición privilegiada desde el punto de vista geográfico. Estamos, digamos, al lado del mercado más grande del mundo en muchos sentidos. No es el mercado automotriz más grande, pero es enorme para México. Entonces, yo creo que el país como tal debe aprovechar esta oportunidad. Sabemos que hay temas de energía en donde las compañías sí les preocupa que haya suficiente energía para el crecimiento que se viene en el país. Esperamos que esos temas se resuelvan y nosotros estamos apostando por México. La mano de obra está, digamos, cada vez más orientada a la manufactura. Vemos que hay mucha gente con experiencia. Obviamente hay escasez de gente también porque hay un crecimiento fuerte. Sin embargo, no se puede comparar con la escasez de mano de obra que hay en Estados Unidos. Entonces, al tener esa posibilidad aquí en México de utilizar más mano de obra calificada,
Creemos que estamos en una posición muy, muy privilegiada y que debemos aprovechar todas las empresas que estamos en México y seguramente otras que ya están viendo el venirse a México a producir para el mercado norteamericano. ¿Dirías que en esto que platicamos de la parte eléctrica y lo que vas viendo tú como un jugador tan relevante, va avanzando en México con la velocidad adecuada en esa parte? Es decir, todo el ecosistema que tiene que acompañar pues esta transición en la que están surcando, digamos, circulando, para decirlo más alineado con el sector automotriz, pues justamente la industria. Sí, bueno, vemos si estamos hablando de la infraestructura, por ejemplo, para vehículos eléctricos, creemos que va despacio, pero también la adopción del vehículo eléctrico en México va a ir un poco más atrás. Recordemos que la manufactura en México de vehículos y de componentes y sistemas para los vehículos, el mercado principal es Estados Unidos. Y allá es donde vemos que allá es donde va a estar el consumo más fuerte de vehículos eléctricos, sin embargo, también un poco más rezagado en comparación con Europa y con China. Vemos que las políticas del gobierno americano sí están impulsando la adopción del vehículo eléctrico, entonces seguramente va a haber ups and downs, o sea, en donde de repente ponen infraestructura y crece el porcentaje de vehículos eléctricos. No lo vemos como una línea recta y quizá lo vemos un poco más lento de lo que algunos se lo imaginan, pero la dirección es esa, va hacia la electrificación. Claro. Y en términos del Guafirda, exactamente que lo mencionabas, ¿no? Draxon, pues tuvo un crecimiento de 80%, Vitromex, que ya pues están en este proceso de desinversión, como ya nos decías, y Cinza, pues están con territorio negativo. ¿Qué ocurrió, digamos, en el caso de Draxon? Bueno, Draxton tiene un crecimiento muy importante porque si lo comparamos contra el tercer trimestre del año pasado, fue cuando empezaron las disrupciones fuertes en los costos de las materias primas y los costos de la energía eléctrica. Al haber hecho esa indexación que te comentaba en los precios, ya tenemos, digamos, márgenes normales y por eso vemos márgenes ya muy parecidos a los márgenes prepandemia. Entonces eso nos posiciona muy bien porque vemos que con los productos nuevos que estamos lanzando vamos a tener márgenes superiores. Los volúmenes también han regresado a volúmenes más normales y con todo lo que estamos lanzando ahora, el volumen se ve optimista hacia adelante. En el caso de Cinza, que es una compañía que produce artículos para mesa y cocina, lo que estamos viendo es una suavización o desaceleración en el consumo. Estos productos llegan al sector económico del país, el mercado principal es doméstico en México, y vemos que con la inflación que estamos teniendo y con la salida de la pandemia, la gente está dedicando buena parte de su gasto a otro tipo de artículos de primera necesidad, entonces vemos que la demanda se ha contraído un poco. Esperamos que para el próximo año ya la gente vuelva un poco más a la normalidad y lo que estamos haciendo es innovar con productos diferentes para que la gente los vea más atractivos y sean más alcanzables para el bolsillo de la gente. Pues la verdad es que nos has dado un panorama bien completo, además muy útil para entender una empresa tan emblemática como ustedes. Ve además el evento relevante, ¿no? Que hicieron un dividendo de 70 centavos por acción. Y bueno, pues una empresa siempre muy exitosa, un referente, sobre todo por esta transformación y expansión geográfica, alcance, que además los hace pues muy interesante entrevistarte, Jorge, porque pues nos das un buen panorama completo de cómo se está viendo el mundo desde el punto de vista de la parte automotriz en lo que se refiere a Draxon y sobre todo pues muy buenos resultados los que reportan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Es un placer siempre estar contigo. Ahí escuchamos y vimos a Jorge Rada Garza, el director general adjunto de Grupo Industrial Saltillo.